La teoría situacional enfatiza que no existe nada de absoluto en las organizaciones o en la teoría administrativa, todo es relativo y todo depende. El enfoque contingencial explica que existe una relación funcional entre las condiciones del ambiente y las técnicas administrativas propias, por el alcance eficaz de los objetivos de la organización. En la teoría situacional, el término contingencia se refiere a que la forma de organizar, dirigir o administrar una empresa depende de las condiciones específicas de la situación en la que se encuentra. La teoría situacional surgió a partir de varias investigaciones hechas para verificar los modelos de estructuras organizacionales más eficaces en determinados tipos de empresas. Esas investigaciones pretendían confirmar si las organizaciones más eficaces seguían las proposiciones de la teoría clásica, como división del trabajo, amplitud de control, jerarquía de autoridad, entre otros. Los resultados de las investigaciones llevaron a una nueva concepción de organización. La estructura de la organización y su funcionamiento son dependientes de la interfaz con el ambiente externo. Un concepto básico de la teoría situacional es: no existe una única manera de administrar, todo depende de la situación. ¿Qué quiere decir esto? Que las reglas, estructuras y técnicas de gestión que funcionan en una empresa o en un contexto específico pueden no ser efectivas en otra organización con condiciones distintas. La frase "todo depende de la situación" resalta que la administración es relativa y contextual y debe adaptarse a factores como el ambiente, que puede ser estable o cambiante, competitivo o no, la tecnología, simple, compleja, tradicional o digital, el tamaño y los recursos de la organización y los objetivos y estrategias que persigue. Un ejemplo práctico es: una empresa pequeña y familiar puede manejarse con decisiones centralizadas e informales, mientras que una multinacional necesita estructuras jerárquicas, procesos formales y reglas claras. Ambas formas son correctas, pero dependen de la situación particular de cada organización. Autores de la teoría situacional está Paul Lawrence y Jay Lors. Son considerados los principales exponentes de la teoría situacional. Demostraron que el éxito depende de la congruencia entre la estructura interna de la empresa y las demandas del ambiente externo. Joan Woodward investigó la relación entre tecnología y estructura organizacional. Concluyó que no existe una estructura única válida, depende del tipo de tecnología, producción unitaria, en masa o continua. Tom Stalker, estos analizaron la influencia del ambiente en la organización, diferenciaron entre estructuras mecanicistas, las que eran adecuadas para entornos estables, y orgánicas, las que eran adecuadas para entornos cambiantes. Chandler planteó que la estructura sigue a la estrategia, también que la forma organizativa depende de las decisiones estratégicas que tome la empresa. James Thompson investigó la incertidumbre en las organizaciones. Mostró que las empresas combinan elementos de sistemas cerrados, rígidos y abiertos, flexibles, para poder adaptarse mejor. La congruencia organización-ambiente es un principio central de la teoría situacional. Esto significa que para que una organización sea eficaz y logre sus objetivos, debe existir un ajuste adecuado entre sus características internas, como lo son la estructura, los procesos, los recursos, la cultura y la tecnología, y las demás del ambiente externo, la competencia, los clientes, regulaciones, economía, cambios tecnológicos, entre otros. Su importancia radica en que garantiza que la organización sea flexible frente a los cambios, permite responder a las oportunidades y amenazas del entorno, evita el fracaso que ocurre cuando una empresa se queda en un modelo fijo en un ambiente que evoluciona. La teoría situacional es también conocida como el enfoque de las contingencias, las cuales nos deja una serie de principales aportes. Como primero tenemos la flexibilidad en la gestión, que nos dice que en esta teoría no hay reglas universales, lo que funciona en una empresa puede no servir en otra. Las decisiones siempre se deben adaptar a la situación en específica. La segunda nos dice la relación entre entorno y organización, y se resalta que la estructura y los procesos internos deben ajustarse al ambiente y que los factores como la competencia, la tecnología, el tamaño de la empresa o los cambios en el mercado influyen directamente en cómo se debe organizar la empresa.
La tercera dice la adaptación como clave del éxito, que sería el desempeño mejora cuando la administración se ajusta a lo que exige el entorno, es decir, que si la empresa logra adaptarse a los cambios externos, tendrá más probabilidades de éxito. La cuarta sería el reconocimiento de la complejidad, que nos dice que las organizaciones no son sistemas cerrados, sino que interactúan con lo social, lo económico, lo tecnológico o ya sea lo político. Por eso cualquier decisión debe tenerse en cuenta en todos estos factores. La quinta sería estilos de liderazgo situacional, que no existe un único estilo de liderazgo, sino que la manera de dirigir depende del nivel de la madurez, las capacidades y la motivación del equipo, y que un líder debe adaptarse a las personas con las que trabaja. Y finalmente la sexta nos dice que la herramienta para la toma de decisiones, esta teoría le da al administrador una forma más realista de elegir estrategias en lugar de aplicar recetas rígidas, y analiza la situación y busca una manera de mejorar las problemáticas. Matriz DOFA. Debilidades: procesos ineficientes, falta de capital, baja innovación. Ejemplo: dependencia de un solo proveedor. Fortalezas: recursos valiosos, reputación sólida, personal calificado, tecnología avanzada. El ejemplo: una empresa con marca reconocida y gran red de distribución. En oportunidades: nuevos mercados, cambios tecnológicos, tratados de libre comercio, por ejemplo, el crecimiento de la demanda de productos ecológicos. Amenazas: competencia fuerte, regulaciones estrictas, crisis económica, por ejemplo, entrada de multinacionales al mercado local. Matriz BCG. Clasifica los productos según el crecimiento del mercado y participación. Estrella: alta participación, alto crecimiento. Eso requiere inversión para mantener el liderazgo. Interrogantes: baja participación pero alto crecimiento. Decide si invertir o retirarse. Vacas lecheras: alta participación pero bajo crecimiento. Eso genera flujo de caja para financiar otros negocios. Perros: baja participación, bajo crecimiento. Eso generalmente conviene retirarlos. Por ejemplo, Coca-Cola clásica igual a la vaca lechera. ¿Por qué? Porque puede mantener y financia. Coca-Cola cero en sus inicios es estrella porque crece y promete. Interrogantes: nuevos sabores experimentales porque hay riesgo, puede triunfar o como puede fracasar. Y en el perro son productos absolutos, porque el producto absoluto sin futuro rentable posiblemente. Modelos de las 5 fuerzas de Porter. 1. Amenaza de los nuevos entrantes. ¿Qué tan fácil o difícil es que entren nuevas empresas a competir? Si es fácil, la competencia aumenta. Ejemplo, en un negocio como las panaderías, cualquiera puede abrir una, lo que aumenta la competencia. Poder de los proveedores. Capacidad de los proveedores para imponer precios o condiciones. Ejemplo, si solo hay un proveedor de insumos claves como microchips en tecnología, tiene mucho poder. Tercero, poder de los clientes. Fuerza que tienen los consumidores para exigir precios más bajos o más calidad. Ejemplo, en grandes supermercados, el cliente puede elegir entre muchas marcas, lo que presiona a las empresas. 4. Productos sustitutos, que tanto los consumidores pueden reemplazar un producto por otro que satisfaga la misma necesidad. Ejemplo, Netflix es un sustituto del cine. 5. Rivalidad competitiva, nivel de competencia entre las empresas que ya están en el mercado. Ejemplo, Coca-Cola y Pepsi luchan constantemente por el mismo mercado. Y por último, estrategias genéricas de Porter. 1. Liderazgo en costos, ser el más barato. 2. Diferenciación, destacarse por calidad, diseño, marca, innovación. Y tercero, enfoque, especializarse en un nicho pequeño de mercado. Cadena de valor de Porter. 1. Actividades primarias directamente relacionadas con producir y entregar el producto o servicio. A. Logística interna. ¿Cómo llegan los insumos? B. Operaciones, procesos de producción. C. Logística externa, distribución del producto. D. Marketing y ventas, cómo se promueve y vende. E. Servicio postventa, atención después de la compra. 2. Actividades de soporte,
ayudan a que las primarias funcionen mejor. A. Infraestructura, gestión, finanzas, planificación. B. Gestión de talento humano, contratación, formación, motivación. C. Desarrollo tecnológico, innovación, sistemas, mejoras técnicas. D. Compras, adquisición de insumos y recursos. Y por último, ¿cómo se genera el margen? El margen aparece cuando el valor que percibe el cliente, lo que está dispuesto a pagar, es mayor que el costo de realizar todas estas actividades. La clave está en hacerlas de forma más eficiente o diferente que los competidores. Características. Relativismo en la administración. Una de las principales bases de la teoría situacional es que no existen reglas absolutas o principios universales que sirvan para todas las organizaciones. Lo que funciona para una empresa puede no ser útil en otra, incluso si pertenecen al mismo sector. Todo depende de la situación específica, de las características internas de la organización y de las condiciones externas que enfrentan. Este relativismo rompe las teorías tradicionales que buscan recetas generales para administrar. Bipolaridad continua, mecanista, orgánico. La teoría plantea que las organizaciones pueden ubicarse dentro de un continuo que va desde lo mecanista hasta lo orgánico. En un extremo, las estructuras mecanistas son rígidas, jerárquicas, con normas estrictas, muy útiles en ambientes estables y con poca incertidumbre. En otro extremo, las estructuras orgánicas son flexibles, dinámicas y abiertas al cambio, más adecuadas para entornos variables y complejos. Las organizaciones se adaptan moviéndose dentro de ese continuo, según las exigencias de la situación. Énfasis en el ambiente. El entorno es visto como un factor decisivo en la administración. Factores como el mercado, la competencia, la economía, la política, la cultura y las tendencias sociales influyen directamente en la forma en la que las organizaciones deben estructurarse y funcionar. La teoría situacional reconoce que ninguna organización existe de manera aislada y por ello la capacidad de adaptación al ambiente se convierte en una ventaja estratégica. Énfasis en la tecnología. La tecnología, entendida no solo como máquinas, sino como procesos, métodos de trabajo y sistemas de información, determina en gran medida cómo se organizar una empresa. Por ejemplo, una empresa de producción masiva requiere una estructura distinta a una empresa basada en investigación y la innovación. Según la teoría situacional, la tecnología condiciona la estructura, la división del trabajo y la forma de coordinar esfuerzos. Integración de sistemas abiertos y cerrados. Esta teoría combina dos perspectivas. El sistema cerrado, que analiza los procesos internos de la organización bajo cierto control. El sistema abierto, que destaca la interacción permanente con el medio externo. En la práctica, la organización es vista como un sistema abierto que recibe insumos del ambiente, los transforma y devuelve resultados, pero también debe mantener orden interno y procesos estables para funcionar adecuadamente. Para continuar lo dicho por mis compañeros, hablaré sobre el caso Xerox. Xerox fue el king de las fotocopiadoras, es decir, el rey. Fue un líder mundial en tecnología de copiado y impresión. Como lo hice en la diapositiva, dominaban el mercado. ¿Y por qué decimos que dominaban el mercado? Es sencillo, porque Xerox tuvo su momento más top, o sea, tuvo un nivel muy alto. Más encima eran innovadores y nadie les hacía sombra, o sea, menosprecio. Pero como todos, se confiaron y la competencia japonesa llega con productos más baratos y eficientes. Es decir, se llevaron sus clientes, arrasaron por así decirlo. Primero que todo, basémonos en lo positivo, el éxito inicial y dominio del mercado. En sus inicios sabemos que Xerox fue el Apple de las fotocopias, o sea, el king, ya lo habíamos dicho. Crearon una tecnología revolucionaria y prácticamente no tenían competencia. Estaban prácticamente en línea, en el nivel, estables. Bueno, y durante las décadas de 1960 y 1970, Xerox fue pionera en la tecnología de fotocopiado y dominaba el mercado con más del 80% de participación. Su nombre se volvió sinónimo, o sea, tendencia, de hacer solo una copia. En ese tiempo, solo una copia era algo apreciable, lo que reflejaba su fuerte posicionamiento de la marca. En problemas enfrentados podemos concluir que desde décadas de 1980 y 1990, después de 30 años, Xerox perdió participación en el mercado frente a la competencia japonesa, como Canon, Ricoh y Sharp.
que ofrecían productos más baratos y confiables. Esto claro que los clientes percibían esto y optaron por estas grandes tendencias y se fueron. En cambio, fue difícil para Xerox optar por competir con estas grandes marcas. Como estrategia, Xerox empezó a mejorar la calidad y eficiencia de los productos dentro de la marca. Esto con un reenfoque en productos principales, invirtiendo en impresoras, fotocopiadoras y soluciones documentales. La inversión en tecnologías digitales y soluciones integradas para empresas. El rediseño organizacional. Esto permitió mayor enfoque, responsabilidad y agilidad para responder al mercado. Y unas alianzas estratégicas colaborando con empresas tecnológicas. Y pues, ¿qué creen ustedes? ¿Se rindieron? Es la pregunta que nos hacemos acá. Claro que no. En lugar de eso, se reinventaron, buscaron nuevas ideas para levantarse. Pero ya les cuento un dato sobre las consecuencias que vivieron. Reestructuración estratégica. Contexto. Xerox había diversificado excesivamente su portafolio, perdiendo foco en su core business, la impresión y soluciones documentales. Como resultado, recuperó competitividad en sus áreas clave, mejorando márgenes y percepción de marca. In conclusion, situational theory reconciles that there is no single valid leadership or management style. Rather, effectiveness depends on the characteristics of the context and the people involved. This theory breaks with the idea of rigid and universal structure, demonstrating that organizations must be flexible and adapted to respond to the demands of their environment. Y para finalmente concluir con esta exposición, la serie de conclusiones que tenemos son las siguientes. Como primero, tenemos que la teoría situacional afirma que no existe un único estilo de liderazgo válido para todas las organizaciones y los contextos. Y como segunda, destaca la importancia de que las empresas sean flexibles y se adapten continuamente a los cambios del entorno. La tercera nos dice que el éxito de un líder depende de la capacidad de poderse ajustar a las condiciones específicas y a las características de su equipo. La cuarta señala que las decisiones no deben basarse en fórmulas rígidas, sino en un análisis cuidadoso de la situación. Como quinta reconoce que los factores internos y externos son dinámicos y requieren constantes ajustes en la gestión. La sexta nos dice que debemos promover el uso de diferentes estilos de liderazgo, ya sea uno autoritario, participativo o delegativo, según lo exija cada situación correspondiente. Y para concluir, tenemos que la gestión debe ser más efectiva, realista y consciente de la complejidad de las organizaciones modernas de hoy en día.